Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Muy buenas noches, ¿cómo están? Un gusto que estén compartiendo con nosotros al inicio de todas las semanas, día domingo, aquí en Red Guaraní, en el espacio Visión País, donde queremos domingo a domingo generar este espacio de debate, de discusión, pero por sobre todas las cosas también de formación ciudadana sobre los temas que son trascendentes tanto para el país como para sus ciudadanos. Y este domingo estaremos hablando justamente con expertos y también el análisis a profundidad con los panelistas, el tema de la ley de paridad. Hoy quisimos poner en contexto la pregunta, ¿ley de paridad sin paridad? Los mitos y verdades justamente sobre este tema en un país donde históricamente ha tenido una preponderancia importantísima en materia del rol de la mujer en la historia misma de la República del Paraguay. Ahora bien, de un tiempo a esta parte se empezó justamente a plantear la necesidad de un mayor porcentaje de las mismas dentro de la política, de los espacios que las mismas se merecen como tal. Hoy estamos hablando justamente de una ley de paridad que pasó a la Cámara de Senadores y que estaremos analizando después de un amplio debate que se generó no solamente en la sesión en la Cámara de Diputados, sino también en las audiencias públicas previas ante esta ley como tal justamente que queremos plantear esta noche aquí en Visión País. Vamos a saludar a nuestros invitados. En esta noche está con nosotros la señora Nilsa Maíz, ella es politóloga y también miembro fundador de la Asociación de la Sociedad de Comunicadores Políticos del Paraguay. Nilsa, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a vos por la invitación. Buenas noches al público. También con nosotros esta noche Guzmán Ibarra, es un politólogo, también invitado siempre en nuestra casa, un referente que siempre consultamos con él todas estas cuestiones que se dan en materia de democracia y las cuestiones legislativas. También es el presidente de la Asociación de Cientistas Políticos del Paraguay. Guzmán, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Saludos a los panelistas, a la invitada y a la audiencia. Saludamos también a Karina. Buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo, a los invitados, a Edu y a la audiencia. Eduardo, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo, a los invitados. Un placer tenerlo en el programa, a la audiencia, a Karina. Así que estamos para debatir este tema muy interesante. Bueno, como ya saben, a la vuelta de la pausa estaremos entrando ya en tema, a profundidad esta noche. Ley de paridad. ¿Sin paridad? Es la pregunta. Mitos y verdades. Quédense con nosotros. A la vuelta de la pausa empezamos el debate. Volvemos luego de la pausa para entrar ya en el tema, ley de paridad sin paridad. Queremos justamente que tengan hoy al final de nuestro espacio la visión completa, pero empezando justamente desde la mirada histórica del rol de la mujer en la sociedad, pero principalmente en el ámbito de la política. Nilsa, en ese sentido, ¿cuál es tu mirada sobre esta ley de paridad, mirando históricamente la evolución de la mujer y su presencia dentro de la política? Creo que sobre este punto, lo que tenemos que hacer las mujeres también, además de la contribución histórica que han hecho las mujeres al Paraguay, sabemos en la Guerra de la Triple Alianza, por mencionar solamente un momento de nuestra historia, lo que fue la labor de las mujeres. También tenemos que mirar nuestra experiencia vital, cómo ha sido mi vida realmente. Yo en algún momento puedo decir que me sentí inferior a un hombre. Entonces, mi punto de vista respecto a la ley de paridad es negativa. O sea, yo estoy en contra de la ley de paridad. ¿Por qué? Porque estoy en contra de una ley de igualdad, no de paridad. ¿Por qué? Porque la ley de paridad contempla dos puntos específicos, que es para cargos electivos y para acceder a la función pública, para ser funcionario público. Entonces, lo que me dice la ley es que si yo accedo, si yo quiero ir a un concurso en el que estoy yo, estás vos, está Guzmán,
Vos sacaste 5, fuiste el más inteligente, te quedaste con el primer puesto, tenemos dos puestos vacantes. Él sacó 4, va al segundo puesto, yo saqué 2. Yo soy la peor entre ustedes. ¿Qué dice la ley de paridad que yo voy en vez del que sacó 4? Eso es lo que dice la ley de paridad. Guzmán se queda sin puesto, yo me quedo con el suyo. Mi punto de vista personal como mujer es, yo no necesito que a mí me den esa ley de paridad porque yo me creo lo suficientemente capaz de que si yo me pongo las pilas, yo voy a sacar mayor puntaje que él. No mayor puntaje que vos porque en el ejemplo suponemos que sacaste un 5. Esa es la mirada inicial entonces sobre el tema. Guzmán, tu posición justamente sobre este tema de la ley de paridad, pero Bueno, más que nada también en la mirada histórica de justamente la mujer en el tiempo y en la política. exacto, sí. Quería enfocarme justamente a la pregunta un poco del contexto, ¿verdad? Y sobre todo teniendo en cuenta la cuestión del problema, es decir, cuál es el problema, qué es lo que estamos analizando aquí. Y ahí me parece que es importante dimensionar un poco cuáles son las características de este fenómeno, porque cuando se toman decisiones en términos del sistema electoral, en términos de las instituciones políticas, de las reglas, uno tiene que conocer cuál es el problema y en función a la definición del problema, a las características, a las variables que integran ese problema, plantear una solución. En este caso, la subrepresentación política de las mujeres, es decir, por ejemplo, en el próximo Parlamento, el 18%, o sea, en realidad en todos los cargos electivos, después de las últimas elecciones, el 18% de los cargos van a estar en manos de mujeres y el 82% en manos de los hombres. O sea, hay una simetría muy importante, ¿verdad? Y esta es una simetría que se sostiene desde hace mucho tiempo, desde que existen elecciones. Pero ¿cuál es el detalle? Para ir viendo las características del problema. Si nosotros tomamos los últimos 15 años, la cantidad de mujeres que se candidatan para los diferentes cargos plurinominales va en un aumento sostenido. Por ejemplo, hace 15 años se candidataban 1.700 mujeres para los cargos de concejales. En las últimas elecciones del 2015 llegaron a 10.500 mujeres como candidatas. Hace 15 años también habían como 200 candidatas para cargos en el Senado. En las últimas elecciones llegamos a 900 mujeres que se candidataban. Es decir, la participación política de las mujeres aumenta casi 4 o 5 veces, dependiendo del tipo de candidatura, y eso realmente es impresionante. Hoy en día son casi el 40% de todas las listas. El problema está, y ahí está la cuestión del sistema electoral, en que no están ubicadas en lugares elegibles. En consecuencia, terminan no entrando. Y ese es el problema fundamental que busca, digamos, atacar la ley, ¿verdad? O sea, las mujeres son casi el 40% de la lista, pero no están ubicados en lugares elegibles. A partir de que uno determina el problema, empieza a ver cuáles son las soluciones. Y ahí la política comparada me parece que es un ejemplo muy interesante. Entonces uno puede ver cómo en otros países, introduciendo algunas medidas legislativas, pueden ayudar a aumentar la representación política de la mujer, ¿verdad? Entonces esa es un poco la problemática que se busca, en este caso, solucionar, la subrepresentación de las mujeres. Un poco, 30 segundos nada más, la mirada que tenía Nilsa, ¿qué te parece al respecto? Bueno, yo creo que el problema, digamos, está dado por la generalidad. Yo no podría explicar desde el punto de vista de la excepción, ¿verdad? Van a haber mujeres que van a llegar sin duda alguna, pero esa es la excepción a la regla. La generalidad está dada por estos datos estadísticos que te doy, que se sostienen, que se pueden revisar de una forma, digamos, impresionante. Imagínense, el 82% de los cargos al final termina siendo para los hombres. Entonces, lo que te demuestra eso, que la cuota actualmente y en la forma que está diseñada no contribuye a mejorar la representación política. Vamos a ahondar en ese detalle también al respecto, pero la mirada justamente de los panelistas esta noche. Eduardo, ¿cómo estás mirando el tema de la ley de paridad? Bueno, si tenemos en cuenta el debate que hubo en diputados nada más, realmente fue
Creo que dejó mucho que desear. Al final salió una ley sin paridad, que es lo que estamos diciendo ahora, ¿verdad? Que una ley que su esencia era justamente incluir un porcentaje de mujeres tipo obligatorio en las listas, pero al final eso fue lo que se sacó, ¿verdad? Y lo que se hizo fue, bueno, tener una ley de incentivos a la mujer y un montón de cosas ahí que no sé si era el espíritu real de esa ley, ¿verdad? Hubiese sido mejor capaz de rechazarla, ¿verdad? Y buscar otra opción. Una ley sin patas, digamos, básicamente no va a contribuir a nada a la sociedad. Eso es lo que yo creo. Karina, justamente desde tu experiencia también en el legislativo y el debate que se generó en diputados y que se va a generar ahora en senadores. Bueno, yo parto de la base, comparto el planteamiento que decía nuestro invitado en términos de la representatividad de un modelo democrático que pretendemos, por lo menos la mayoría de los sectores, afianzar. O sea, una democracia que tenga ausencias tan llamativas y dolorosas como tan solo un 12% de mujeres sentadas para tomar las decisiones de este país me parece lamentable. Me parece que este tipo de legislaciones son oportunas en una coyuntura particular, en un momento de nuestra historia que ojalá fuera superado culturalmente, pero la verdad que no lo es. La verdad que las mujeres siguen dando la batalla por ganar espacios, las mujeres siguen peleando mucho más que los hombres para obtener ciertos derechos, las mujeres son peores pagas que los hombres en muchos sectores y las mujeres, como decía Guzmán, le ponen muchas veces en la lista, le hacen figurar para después colocarlas en el número 10, 12, 15 o 20 de las listas de elección cuando finalmente los otros sectores terminan tomando las decisiones y asumiendo la toma de decisiones. O sea, yo lo que creo es que el debate fundamental es ¿queremos o no consolidar la democracia y qué implicancias tiene eso? Porque no solamente es con la mujer, en el plano educativo, Brasil hizo políticas de discriminación positiva incorporando cuotas de, por ejemplo, representantes de comunidades indígenas para acceder a la universidad o comunidades afrodescendientes para acceder a la universidad. De lo que se trata es de hacer un diagnóstico de cómo estamos. Y yo no coincido con nuestra invitada en términos de la voluntad personal. No es un problema de autoestima, de voluntad personal, de yo sí puedo. Claro que puedo, por eso doy la lucha. Pero estamos hablando del espíritu de la ley. Estamos hablando de que no le podemos nosotros adjudicar... No era una ley de igualdad, era de paridad. No sí, hablaba de paridad. de indígenas, no hablaba de mujeres embarazadas. Hablamos de mujeres en general. Pero es solamente paridad. Nosotros, o sea, el Estado paraguayo en esa ley solamente contemplaría yo mujer, el hombre, punto. No contempla ¿Y no te parece la discriminación suficiente positiva? poder? No, porque pero sí, porque hay mujeres que hay merecen también ser reconocidas. No, hablaba, por ejemplo, lo del pago de salarios iguales entre mujeres, la ley no lo toca en absoluto. Solamente dice que si en cargos legislativos vamos a tener paridad, hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer. Luego dice, para cargos a funcionariado público, también lo mismo, exactamente lo mismo. No habla de cómo no es una ley de igualdad, no habla de cómo las empresas privadas, lo que usted mencionó, de que no puede pagarle a él más por el simple hecho de ser hombre y a mí pagarme menos por el simple hecho de ser mujer. Esa ley tendría que ser una ley de igualdad. Lo que dijo su compañero panelista, estoy muy de acuerdo. Si esta ley ya a dónde nos va a llevar, porque habría que presentar otra ley. Lo que yo digo es que nosotros no podemos negar un paso de consolidación de la representación de las mujeres en un proceso democrático porque no refleja todo lo que queremos reflejar. Era un paso, era un avance, todo lo demás se puede seguir trabajando. Y sí, en todo pero caso, en el ejemplo Eduardo, igual, yo iba a ir antes de Guzmán por el simple hecho de ser mujer, eso viola absolutamente el principio de igualdad. O por ser sobre todo mujer. No, más que simple yo saqué hecho. 2 en el ejemplo, él sacó 5, el 4, yo 2, y por ser mujer le voy a pasar por encima solo por el simple hecho de que yo tengo algo que él no tiene, físico. O sea, eso no es igualdad. En honor al tiempo, les pido por favor que dejemos esto para el segundo bloque porque definitivamente hay mucho todavía que decir y hablar sobre el tema. Creo que esta noche realmente vamos a sacar mucho para aprender justamente sobre la ley de paridad o también lo relacionado a lo que decía Karina. ¿Por qué no pensar en algún otro proyecto de ley al respecto? Hacemos una mención también importante, ya que vamos a tener un visitante para hablar sobre algo que también es un tema de análisis y debate. Hablamos de la reforma
constitucional. La Universidad Politécnica y Artística, mediante una alianza de cooperación académica con la Universidad Autónoma de Chile, ofrecerá una conferencia magistral internacional denominada Reforma Constitucional con Perspectiva Latinoamericana, dictada por el doctor Teodoro Rivera Neumann, rector de la Universidad Autónoma de Chile, el martes 19 de junio a las 19 en la sede central de la UPAP. El acceso es libre y gratuito y pueden enterarse más ingresando a la página web www.upap.edu.py. Breve pausa, quédense con nosotros. Visión País hasta las 21 horas aquí por Red Guaraní. Ley de paridad sin paridad, el análisis a fondo este domingo de noche aquí en Visión País por Red Guaraní. Estamos hablando justamente sobre los mitos y verdades. Y antes de ir a la pausa tuvimos también una suerte de pequeño debate tanto con Karina como con Nilsa y que también esto nos lleva a justamente a pensar cómo habrán sido los debates también en la Cámara de Diputados y cómo debería ser el debate realmente en la Cámara de Senadores próximamente. Para los que recién están en sintonía, estamos con Nilsa Maíz, politóloga, con Guzmán Ibarra también politólogo, para analizar en conjunto justamente esta ley de paridad, muy importante también para nuestro país. A la pregunta que justamente quiero aprovechar y Guzmán hacerte es el hecho de, ¿faltó más debate para la ley de paridad? Depende, digamos, de los sectores. Yo creo que sí, en el Congreso, en el plano legislativo, sí, me parece que faltó más debate, ¿verdad? Ahora, en otro plano, por ejemplo, en el ámbito en donde yo estoy, que es el ámbito académico, bueno, yo sí participé en varios eventos, entonces había o hay un conocimiento de lo que se trata la ley. Pero bueno, el debate siempre es importante, esto todavía no terminó. Entonces, supongo que eso va a continuar, ¿verdad? Y sobre todo, en relación a lo que decía en el bloque anterior, es importante tener en cuenta y con claridad cuáles son los vínculos causales, digamos, entre los problemas y las soluciones, ¿verdad? Y en base a eso aparecen las iniciativas legislativas. En este caso, la subrepresentación política de la mujer, y bueno, esta es una metodología que puede ayudar a mejorar eso, que podría contribuir a mejorar eso. En consecuencia, me parece fundamental plantear ese debate, ¿verdad? Yo lo planteo un poco desde el punto de vista del funcionamiento de los sistemas electorales y un poco cuál ha sido la constante del punto de vista estadístico también y el comportamiento de los partidos políticos a la hora, de los movimientos principalmente, a la hora de definir las listas, ¿verdad? Y cómo eso en la práctica termina excluyendo a las mujeres de estos lugares elegibles, ¿verdad? Pero sin duda me parece que es importante seguir discutiendo una característica que tiene la democracia y además los sistemas electorales es que son imperfectos, ¿verdad? Siempre van a ser imperfectos porque la realidad política es una realidad cambiante. Entonces van apareciendo los problemas y ahí los sistemas electorales buscan adaptarse. Democratizar la sociedad, por ejemplo, puede ser una de las funciones que se le puede atribuir. En este caso, a comienzos del siglo XX teníamos democracias censitarias. En la mayoría de ellas votaban solamente los hombres y hombres propietarios. La sociedad, la democracia, el sufragio se expandió y la sociedad fue ganando en derechos. Empezó a votar las mujeres. En aquel momento esas democracias no incluían a las mujeres. Entonces, esto también se trata un poco de democratizar a la democracia a través de una mayor representación estamos hablando nada más y nada menos que el 50% de la población. Ahora, sobre ese punto también que nos hacía referencia Nilsa, hablando justamente de los otros sectores y hablando justamente sobre los mitos y verdades de la ley de paridad, Guzmán, ¿qué nos decís al respecto? Bueno, los otros sectores también incluyen a hombres y a mujeres, ¿verdad? Cuando hablamos de campesinos, los campesinos también están conformados por hombres y mujeres. Cuando hablamos de indígenas, también están conformados por hombres y mujeres. Esta ley, por supuesto, no niega eso,
no hace un enfoque directamente en una cuestión étnica y compañía, pero tiene esta expresión que además es una expresión muy clara de cómo está dividida sociológicamente la realidad, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, podría ayudar a mejorar esta subrepresentación, que recalco, ¿verdad? Ese es el problema que se está buscando solucionar, ¿verdad? Y que parte también de esta concepción de una democracia, ¿verdad? De una democracia donde el hombre y la mujer tengan iguales derechos en términos efectivos, derechos en términos de la realidad de poder ejercer su función política, la representación política en este caso. Nilsa, en el caso personal tuyo, venís del interior del país, específicamente de la localidad de Coronel Oviedo. ¿Cómo es la realidad? De hecho, soy de más del fondo, yo soy de un distrito llamado San Joaquín, vivo en Coronel Oviedo. Ahora, pero la realidad justamente, a donde iba mi pregunta, es que conoces la idiosincrasia y las características particulares del Paraguay profundo. Claro, Entonces, ahí cuando Guzmán dice de que los campesinos también son hombres y mujeres, conozco personalmente cuando uno se va en campaña electoral a la casa, a una casa campesina, llega, no está el cabeza de familia, ¿qué te dice la señora? Daipori hina caraí. Igual te señora ne dieron ese a lloré. Pero Nicola o Gallara o ojalá o manteajamaena. Por eso es un problema cultural y no legal. Porque ¿cómo en San Joaquín, en cualquier departamento que sea, cómo puede haber personas pensando de esa manera? Que crea que la casa ni siquiera es suya, que ella no tiene capacidad de decisión. Entonces, volviendo otra vez a la ley de igualdad, la ley de igualdad tiene que ser una ley transversal que vaya al sector público, que todos los ministerios tengan una comisión de igualdad, que haya comisión interministerial de igualdad y que nosotros en la educación a los chicos desde chiquititos le enseñemos que vos, Juan Pablo, no sos más que yo porque yo soy mujer. Voy a poner un ejemplo. Supongamos, Juana, de San José de los Arroyos, me voy a ir a mi departamento para que el ejemplo sea más mío. La señora Juana de San José de los Arroyos quiere ser diputada. Ahí voy a ir a lo que decía Guzmán, de que las mujeres están en puestos no elegibles. ¿Qué pasa? Juana, la señora Juana es del Partido Colorado, dentro del Partido Colorado, otra vez de un movimiento. Como quiere ser diputada, se va junto al líder del movimiento, Jóvenes al Poder, liderado por el senador Ovelar en Caguazú, y le dice, senador, yo quiero ser diputada. Si el senador le dice, me parece muy bien, no hiciste un trabajo estupendo, llevas un recorrido bueno, yo creo que te mereces estar en el 5º puesto para estas internas. Te voy a poner, vas a ser candidata a diputada, puesto número 5 para estas internas. Ella no va a entrar. Caguazú mete 3 colorados, 3 liberales, casi siempre o siempre. Si la señora Juana se va contenta a su casa porque ya es candidata a diputada, ¿qué pasa? La señora Juana no sabía que no iba a poder entrar, ¿sí o no? Por eso se va contenta a su casa. Pero la señora Juana no es tonta y le dice al senador, mire usted, senador, le agradezco muchísimo el puesto que me quiere dar, pero a mí esto no me gusta, su movimiento Jóvenes al Poder, yo creo que es discriminatorio, voy a formar mi propio movimiento, seguiremos siendo amigos, pero yo voy a crear mi propio movimiento, Mujeres al Poder. Puede crear su movimiento y ella ser cabeza de lista. La señora Juana crea su movimiento, es cabeza de lista, incluso puede decir, no voy a meter ningún hombre en esta lista, voy a meter toditas, vamos a ser mujeres. Puede hacerlo, ¿sí o no? No, una lista no puede estar integrada por hombres, o sea, la lista de punta a punta por hombres no puede ser porque la ley prohíbe, pero la ley no prohíbe
que esa lista esté integrada todo por mujeres, porque dice que el porcentaje está guardado para las mujeres, pero no dice como, hablaba él de política comparada a la ley de Chile, que dice que mínimo el 40% debe estar ocupado por uno de los sexos, se entiende que máximo el 60% por el otro. España hace lo mismo, pero nosotros no. En nuestra ley, el Código Electoral solamente establece que ese porcentaje está guardado para mujeres, no para hombres. Quiere decir que la señora Juana crea su lista, ya está, es elegida, perfecto, no es elegida, también, pero ella era cabeza de lista, era elegible, que es a lo que vamos. Y eso lo permite nuestro sistema electoral, totalmente. Entonces, ¿para qué nos hace falta la ley de paridad? Bueno, una pregunta interesante que traslado eso también a la mesa en esta noche de domingo. Karina, empezamos contigo en esta oportunidad. Bueno, sí, yo, a ver, independientemente de los ejemplos, vuelvo a insistir, no es un problema de voluntad de las mujeres si queremos o no ocupar un espacio o si queremos llegar o no a ocupar un espacio. Está demostrado en la historia de la conformación de nuestros espacios de toma de decisión que las mujeres siempre fueron relegadas independientemente a su voluntad. Está demostrado que mujeres como Cuñá Purendá, por ejemplo, que formó una lista de mujeres, que lideró la discusión en su momento sobre la participación de las mujeres en espacios electorales, vieron condicionadas por múltiples factores que tienen que ver con una sociedad patriarcal, que tienen que ver con una cultura absolutamente discriminativa en su cotidianidad. O sea, las condiciones de desarrollo que tienen nuestras mujeres hoy son diferentes a las condiciones de desarrollo que tienen los hombres. Entonces, no estamos hablando acá del hecho en sí, de la voluntad en sí o la predisposición de una persona a ocupar un cargo. Estamos hablando de las condiciones culturales, sociales, económicas, históricas que han generado esta disparidad de condiciones para poder ocupar espacios y para poder fortalecer un proceso democrático. Ahora, te quiero preguntar justamente en relación a ese tema, tu mirada desde el punto de vista de la experiencia en torno a los partidos tradicionales y los partidos nuevos sobre ese cuoteo, pongámosle de esa forma, a las mujeres dentro de las listas. ¿Cómo miras Bueno, eso? hubo algunas experiencias. A mí me tocó liderar una lista de la Cámara de Diputados, llegué a ser diputada, pero las condiciones de participación son absolutamente dispares. Tiene que ver con decisiones de una organización, no de voluntad personal. Es una organización que toma la decisión de liderar un proceso, de demostrar que las mujeres también pueden encabezar una lista. Tiene que ver también con las condiciones de que esa candidatura pueda confrontar con otras y colocar ese tema en el debate. Ahora, lo que decía Guzmán, este parlamento que se viene es peor del que teníamos en términos de representación parlamentaria. O sea, hoy las mujeres que ocupan esos espacios son mujeres que o pelearon dentro de los partidos tradicionales o fueron pujando por un espacio para llegar a la Cámara, pero es absolutamente desigual la condición en que puede participar una mujer o no. Y quiero referirme a un ejemplo, Juan Pablo. Cuando nosotros estuvimos por el Viceministerio de la Juventud en su momento, recuerdo que hicimos un programa que se llamaba Escuelas Abiertas, que era un programa de apertura de las escuelas en el periodo de vacaciones para generar también que la escuela sea concebida como un espacio recreativo para la comunidad. Cuando yo recorro todos los departamentos para monitorear el desarrollo del programa, nos damos cuenta que dentro de las jornadas eran mayoritariamente niños. Cuando yo pregunto, había una naturalización de que las niñas ya cumplían otro rol. En el verano las niñas, en vez de formar parte de espacios lúdicos, recreativos, tenían que quedarse a cuidar la casa, ayudar en los quehaceres familiares. O sea, culturalmente nosotros tenemos una matriz que tenemos que ir desgranando. Con una y ley que de hay igualdad, veces, ¿hay la ley de paridad? Sí. hay veces que los marcos jurídicos colaboran para que estos debates se puedan dar dentro de una sociedad. Si la ley de paridad contribuye a que el día de mañana se generen condiciones de presentar otra ley que abarque otros actores, bienvenido. Pero lo cierto y lo concreto es que hoy por hoy, el problema concreto, por eso me parece que Guzmán hace tanto hincapié en qué pretendía solucionar esta ley. Dejemos en claro eso. No pretendía solucionar otras cosas, pretendía
solucionar o por lo menos mediar en lo que tiene que ver con la subrepresentación de las mujeres, por eso es de paridad y no es de otra cosa. Pero eso no cambia, yo estoy absolutamente de acuerdo con usted cuando dice lo que sucede en el campo, que las niñas ya se tienen que ir a lavar la ropa, se tienen que ir a llevar la vaca al campo y los niños se van a la escuela, pero eso no se cambia con la ley de paridad, eso se cambia con una ley de igualdad, que desde chicos ellos, el sistema educativo paraguayo meta eso, que los profesores hablen de eso, que nadie se sienta más que nadie, que no escuchemos ni a jóvenes ni a mujeres diciendo no me dan espacio porque el espacio me lo tengo que ganar yo. Y eso no pasa, lo que le decía a Guzmán antes de la diferenciación de los hombres del ámbito rural con los hombres de la ciudad. En Coronel Oviedo también tenemos una experiencia de hombre que llegó a ser presidente de la República, que cuando circula el comentario entre sus vecinos en Coronel Oviedo, visitaba a su novia, que ahora es su señora esposa, le preguntó el suegro de Picombaé, y él le dijo, pero che presidente era. Nicanor Duarte Frutos. Nosotros lo que necesitamos, hombres y mujeres, es no sentirnos menos que nadie en Paraguay. No porque yo nací en San Joaquín y vos naciste en Asunción, yo ya amilanada acá. No, o sea, depende de cada uno. Y no es legal, es cultural. Porque si la señora Juana que dijimos, le ponemos en la lista y al final los hombres dicen, yo no le voy a votar a ña Juana, va a pico cuñá, ¿dónde nos va a llevar esta? Entonces es un problema cultural porque no es legal. Quiere decir que, vamos a suponer, para las municipales de 2020, concejalía municipal abrimos en todas partes, lo permite la ley. Toda la lista puede ser de mujeres, inclusive. Vamos a seguir hablando sobre eso, Nilsa. Quiero también, Eduardo, tu visión, antes de ir a la pausa, sobre cómo se está llevando este debate. Me parece muy interesante, ¿no? No, realmente muy interesante. Yo creo que en esencia, ¿verdad? Lo que dice nuestra invitada y lo que dice Karina, al final es buscar un espacio para la mujer, ¿verdad? Yo entiendo de que la deuda que tiene el Paraguay con las mujeres es muy grande en todos los aspectos. O sea, capaz lo que se está debatiendo acá es hacer paso por paso o hacerlo todo una vez, ¿verdad? Son las dos visiones que yo veo acá. No veo una visión ninguna contrapuesta a la otra, sino que sencillamente o lo hacemos todo o lo hacemos paso por paso. Entonces, acá hay que ver de acuerdo a estudios capaz, o como nos está diciendo Guzmán, ver un poco las estadísticas, ver científicamente cuál es el mejor camino para lograr derechos o lograr representatividad de la mujer y ganar espacio, no solamente en el sector político, sino también en el sector empresarial, en el sector de los ministerios, ¿verdad? Hay mucha representatividad del Paraguay. Hay embajadas, por ejemplo, que la mayoría son hombres, te puedo asegurar. ¿Por qué no pueden ser mujeres también, verdad? O sea, todos los espacios en Paraguay hoy están básicamente reservados al hombre. Esa es una realidad Claro, cultural. porque es cultural. Pero por eso, las leyes lo que tienden es a acelerar ciertos cambios que si no lo hacemos de una forma, esto nunca va a llegar a cambiar en el corto plazo. De igualdad tendría que ser, no de paridad. Perfecto, bajo lógico, ningún puede ser concepto perfectamente igualdad, pero imagínense una discusión sobre igualdad. Allá los hombres la van a tener en contra, o sea, Más hay que si pensar, es paridad, hay que empezar si yo a le voy pensar. a quitar a Guzmán su puesto cuando él era mejor que yo para ser funcionaria pública. Por supuesto, Ahí es donde vamos a tener a los hombres hay en que contra. pensar, lo que se plantea nomás es la estrategia para llegar a los mismos objetivos. Eso es lo que Sí, Eduardo, te dejo terminar la idea, por favor. Y eso básicamente. Magnífico. Después sí. Hacemos una breve pausa. El debate en esta noche de domingo está muy interesante aquí en Visión País. A la vuelta vamos a estar analizando justamente en el último bloque qué se viene en relación al tema de la ley de paridad. Breve pausa, enseguida estamos con más. Estamos nosotros en Visión País esta noche de domingo compartiendo justamente el análisis a fondo de uno de los temas que va a continuar siendo noticia. Hablamos sobre la ley de paridad y el título del programa de esta noche es Ley de Paridad sin Paridad, mitos y verdades al respecto. Se abre un interesante análisis también sobre o ley de paridad o ley de igualdad
que me parece que es una cuestión también a reflexionar en esta noche. Pero me gustaría que Guzmán nos aporte justamente datos sobre la situación electoral de las mujeres, Guzmán. Sé que estuviste trabajando también en relación a ese tema. ¿Cómo está eso específicamente? Bueno, la realidad un poco muestra esto que señalábamos al inicio del programa. Hay un aumento sostenido de las mujeres, pero eso no implica de hecho que accedan a los lugares, ¿verdad? Perdona, Guzmán, ahí justamente le estaba escuchando hace rato a Karina y le hacía la pregunta justamente en relación a los partidos tradicionales y los partidos nuevos sobre el tema. Y me parece, por eso te hago la pregunta, que nos podés aportar justamente esa mirada que los partidos tradicionales plantean de que siempre tuvieron espacio para la mujer. ¿Qué tenés para decir al respecto? O sea, el espacio del punto de vista de las candidaturas no es el problema, ¿verdad? Hay 40% de las listas son mujeres, ¿verdad? La cuestión está en cómo se asignan los lugares. Por eso nuestra invitada hizo me parece, una explicación cómo funciona en realidad la selección de las candidaturas en los movimientos internos, que es un líder generalmente el que designa los lugares, ¿verdad? Y en los estudios que hay sobre justamente los mecanismos de selección de candidaturas, la variable cultural, el género tiene un peso importante, y el otro elemento que tiene una incidencia extraordinaria es el financiamiento político, es decir, si tiene o no tiene recursos, ¿verdad? Entonces, de hecho, y eso funciona para mujeres y para hombres, inclusive a muchas mujeres que están con bastante, digamos, trayectoria dinámica, te dice que si tuviera los recursos económicos le ganaría tranquilamente a un hombre, y esa es una forma de exclusión fáctica de los primeros lugares de la lista que finalmente hace que no entren. Ahora, si nosotros comparamos el lugar que le dan los partidos políticos tradicionales respecto a otras fuerzas, en términos estadísticos es bastante similar. En el estudio que les comenté de las elecciones municipales del 2015, si uno compara los lugares que le da el Partido Colorado, el Partido Liberal y otras fuerzas, como por ejemplo el Frente Guazú, es exactamente lo mismo, ¿verdad? En los primeros lugares están los hombres y en los lugares menos elegibles están las mujeres, con lo cual, por supuesto, yo también estoy de acuerdo que este es un problema eminentemente cultural, sin duda alguna. Hay un peso extraordinario de la cultura, del financiamiento político y de otra serie de elementos que rodean a esta exclusión fáctica de las mujeres de los primeros lugares. Y ese es el problema fundamental. Por eso creo que esta propuesta es bastante simple, ¿verdad? Y bastante enfocada a tratar de reducir esa asimetría que existe en la actualidad, que de otra forma va a ser bastante complicada y sobre todo va a llevar muchísimo tiempo, ¿verdad? Nilsa, tengo entendido que estuviste por el exterior mucho tiempo, específicamente en España. ¿Tuviste chance de ver justamente ejemplos como lo que nosotros estamos debatiendo en Paraguay en estos momentos? Precisamente el ejemplo español. España no tiene ley de paridad, tiene una ley de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, así se llama la ley. La ley establece que para las listas a diputados, por ejemplo, haya un mínimo de 40% o de uno o de otro, no dice cuál de los sexos. Pero como ustedes se habrán enterado, ahora con el nuevo gobierno español que cambió Mariano Rajoy, ahora mismo es Pedro Sánchez, el nuevo presidente del gobierno español, él puso 11 ministras y 6 ministros. Porque eso en España ya no asusta, porque ahí es donde yo defiendo mucho que es cultural y no legal, porque en el ejemplo que les puse de la señora Juana, que ella puede ser cabeza de lista, se lo permite la ley, el partido político no le puede impedir, ni el Partido Colorado, ni el Liberal, ni ningún partido puede decir, usted no puede presentar su propia lista, concurre usted quizás no en igualdad de condiciones, precisamente porque la cultura nos lo impide. Nos falta mucho por recorrer y mi punto de vista personal es que la ley que necesitamos es una ley de igualdad
Y el foco central está en la educación. Allí los niños pequeñitos, eso ya creo que lo dije la tercera vez, y eso lo va a permitir la ley de igualdad. La ley de paridad solamente nos decía 50% mujeres, 50% hombres, para cargos selectivos y para funcionariado público. Nada más, punto. No nos dice lo que yo le dije, estoy de acuerdo con usted, no nos dice que nosotros enseñemos a nuestros niños. Para mí es un problema cultural no legal y que necesitamos resolverlo con educación a través de una ley de igualdad. Ahora, justamente en relación a lo que decía anteriormente, antes de la pausa en el bloque anterior, Eduardo, creo que tenemos dos situaciones muy claras, pero es solamente con una más rápido, con otra un poco más lento. ¿Querés ampliar un poco más sobre eso justamente, Eduardo? Sí, creo yo que hay que elegir una estrategia, ¿verdad? Para hacer que esto sea efectivo. Claro. Evidentemente, si hablamos de cultura, cultura nos falta mucho, sí. ¿verdad? No solamente en igualdad de derechos entre hombre y mujer, sino también cultura. O sea, estábamos debatiendo en el programa anterior los desafíos de la educación para este nuevo gobierno y era abismal lo que tienen que hacer, ¿verdad? O sea, las estadísticas en Paraguay son peores, ¿verdad? No es que están mejores. Los niños no acceden al bachillerato prácticamente, no terminan el colegio. Entonces estamos hablando de un desafío muy grande, ¿verdad? Si hablamos de una ley de igualdad, creo yo que el desafío es bastante grande en el sentido de lo que eso conlleva, ¿verdad? Para el Estado como compromiso y también para la sociedad en sí poder asumir un compromiso de tal magnitud, ¿verdad? Sin embargo, si es que, por ejemplo, esta ley prosperaba en el sentido de como se estaba planteando, 50%, que puede ser poco, ¿verdad? O puede ser que sea solamente un punto específico, pero resulta ser que ese 50% que va a entrar en el próximo gobierno, en 2023, o ya en los concejales, en los intendentables, ya sería a través de esta diferencia, lo cual cambiaría también el punto de vista de las decisiones de esos órganos colegiados. O sea, yo creo que ahí es importante también pensar en esa situación y pensar de que esos órganos colegiados, al tener un 50% mujeres, ya van a poder tomar decisiones en forma conjunta, como lo que me estaba diciendo acá Karina, que esta ley partió de las mujeres dentro del Parlamento, sin tener en cuenta el partido político, cosa que entre los hombres, por ejemplo, es muy difícil lograr, ¿verdad? Entonces, eso me parece a mí muy interesante y me parece que si lo plantean como una estrategia y si se plantea a mediano y corto plazo, creo yo que se podría haber empezado con esto. Pero así como dije al principio, yo creo que esta ley, así como hoy se aprobó en diputados, es una defecio, ¿verdad? Porque no persigue, ¿verdad?, el espíritu de la ley, que era tener la paridad dentro de un órgano colegiado como es el Parlamento o otros órganos colegiados que existen en la gobernación, en las intendencias, etc. Karina, justamente sobre lo que planteaba Eduardo, la cuestión histórica, esto dice que nace del Congreso, yo creo que también tiene un precedente mucho anterior a eso, que es justamente desde lo que significó la Secretaría de la Mujer, posteriormente el Ministerio de la Mujer, la lucha que han tenido ellas justamente en el cuoteo político que llevaron eso también a los partidos tradicionales de a poco. ¿Cómo mirás esa situación en particular de esa historia desde la Secretaría de la Mujer? Bueno, a mí me parece que es un modelo de elaboración de marcos legales jurídicos para una sociedad, o sea, que una ley sea producto de un proceso de participación donde todos los actores coinciden en la necesidad de legislar sobre el problema en sí, me parece que es un ejemplo a seguir, ¿verdad? Yo le comentaba a Eduardo, esto le sentó en mesas a referentes de partidos tradicionales, de movimientos sociales, de movimientos populares, de organizaciones no gubernamentales, de la academia, que se sentaron a pensar en este marco de construir una representatividad diferente y que yo creo que hay un debate que nuestra invitada coloca también en términos de lo cultural versus lo jurídico. Y la verdad que hay veces que uno espera que los órganos de representación, como por ejemplo la Cámara de Diputados o de Senadores, instalen marcos de protección que permitan superar ciertas dificultades que tenemos o venimos arrastrando culturalmente.
Por ejemplo, la violencia contra la mujer fue naturalizada durante años. No era Y un las problema. propias mujeres decían, bueno, sí, es lo que me Normal. tocó en la vida. Se genera un marco jurídico, un Claro. marco legal, una ley de protección integral a la mujer para desnaturalizar algo que venía ocurriendo día a día. Yo recuerdo cuando estábamos en la Cámara de Diputados, cuando se trataban las leyes de protección a la infancia. Hubo diputados que decían que no había que venir con esas macanadas porque a los niños hay que pegarles. Cuando UNICEF y los organismos internacionales están recomendando la educación sin violencia, el trato respetuoso a la infancia, a la primera infancia, a la adolescencia, y eso genera marcos jurídicos de protección. Entonces, ciertamente hay muchos de los problemas que nosotros tenemos son culturales, pero uno espera que los órganos de representatividad se coloquen por encima desde esa perspectiva, evalúen el diagnóstico de la sociedad y legislen para superar ciertas dificultades, ¿verdad? En este caso yo coincido con Eduardo en términos de, por supuesto que no es todo. Por supuesto que el tema de financiamiento va a seguir siendo un problema. Por supuesto que las condiciones de trabajo de nuestras mujeres siguen siendo un problema, de salud siguen siendo un problema, de acceso a la educación siguen siendo un problema. Pero cuando uno focaliza en uno de esos problemas, genera un marco de protección. La violencia, repito, era un tema. No eran todos los temas de las problemáticas de las mujeres que vivimos día a día, pero era un tema grave. Le estaban matando a nuestras mujeres y se naturalizaba como una práctica asumida. Se generó un marco y hoy el que le pega se va preso. O sea, es así, se desnaturaliza y se usa un marco legal de protección. Ahora, y brevemente, antes de ir a la pausa también, en relación a las personas que plantean de cuál es la calidad de personas, de mujeres en este caso, que puedan acceder a través de esta ley, ¿no sería también como abrirle la puerta a que ingrese cualquier cosa, con el perdón de la expresión, ¿no? Igual que los hombres, Por que supuesto. entran cualquier Los hombres cosa. ingresan Por cualquier O sea, cosa. cuando hablamos de paridad hablamos de una cuota de representación. Nadie está midiendo calidad, ni ideologías, ni representación. Por supuesto, yo puedo pelear por la cuota de la mujer y después no sentirme representada por la mujer que accedió a ese espacio. Pero esa es otra discusión. Sí. Aquí porque también existen hombres que, más allá de la cuota, entran y representan a sí mismos, a su bolsillo, a sus intereses personales. Entonces, yo lo que creo es que hay que depurar las variables en torno a la ley de paridad y ver específicamente de qué se trata cuando hablamos de una cuota determinada para la representación de las mujeres, y punto. O solicitar incluso también un mayor debate, creo yo, simplemente para poner en relieve lo que estabas mencionando, Karina, y ver justamente que esa cuestión relacionada a que entre cualquier cosa, tanto sean hombres o mujeres, tengan ciertos estándares justamente dentro de la normativa para exigir que los mejores estén en esos lugares de representación. Tenemos un minuto para cada uno justamente para una reflexión en torno a ese tema. Empezamos con Nilsa. Para mí es un problema claramente cultural, no ley de paridad, ley de igualdad. Yo no soy más que un hombre, no soy tampoco menos. Recalcar una historia. Margaret Thatcher, que fue primer ministro en Gran Bretaña, ella cuando era pequeña concursó en un concurso de poesía, ganó, el profesor le felicitó y le dijo, tuviste mucha suerte. Y ella le contestó, según sus biógrafos, no tuve suerte, me lo gané. Esa es la actitud que tenemos que tener. No importa dónde hayas nacido, porque Margaret Thatcher nació en un pueblo pequeño. Los paraguayos tenemos que creer en nosotros mismos y las paraguayas igual y irnos al objetivo. Cambiando la cultura con una ley de igualdad, eso sería lo ideal. Muchas gracias, Nilsa Maíz, politóloga también. Guzmán, la reflexión justamente sobre el debate de esta noche. Bueno, justamente me parece a mí que la ley puede ayudar a esas mujeres que tienen toda esta capacidad a lograr y estar de una forma más rápida en lugares elegibles de la lista, y creo que la ley de paridad, la versión del Senado, en ese sentido iba a contribuir bastante. La otra cuestión que siempre es importante reivindicar, ¿verdad? Es cuando uno plantea un debate, tratar de comprender, digamos, cuáles son los aspectos
específicos que uno tiene que atacar. En el caso de los sistemas electorales son muy delicados en el sentido de que uno le hace un cambio acá y tiene un efecto allá y eso puede tener diferentes consecuencias. Por eso esta es una cuestión que me parece muy importante tratarla, discutirla y bueno, y tener en cuenta un poco los datos, ¿verdad? Y el hecho de que esta es una metodología, es una forma de resolver un problema y que ha sido muy eficiente en otros países, desde el punto de vista siempre de la democracia, de la representación descriptiva, digamos, ¿verdad? O sea, decir, la cantidad de mujeres. La otra cuestión ya, si es que van a representar o no, eso tiene que ver con otro aspecto, que tiene que ver con la calidad de la representación, tiene que ver con los partidos políticos y ese es otro tema que también merece la pena ser analizado. Gracias, Guzmán Ibarra, también por acompañarnos un domingo más aquí en Visión País. 30 segundos, Karina. Eduardo, la reflexión final justamente sobre nuestro tema de la ley de paridad. Bueno, esperar un poco a ver qué pasa en la Cámara de Senadores, pero volver a identificar qué finalmente se aprobó, ¿verdad? Se aprobó una intención de generar condiciones para que las mujeres puedan lograr mejor participación, pero se anuló todo el debate sobre efectivamente la subrepresentación de las mujeres en los espacios de toma de decisión y creo que queda pendiente esa discusión que quizás pueda ser enriquecida con debates superiores que tengan que ver con esta perspectiva más amplia. Eduardo. Sí, yo creo que deberíamos de hacer foco en la calidad de la representación, ¿verdad? Más que en la paridad o cualquier otro tipo de cuestiones, ¿verdad? Que evidentemente es mucho más profundo y va a necesitar capaz más tiempo para debatir y en la sociedad, digamos, empezar a hablar de que lo que tenemos que buscar en nuestros representantes es que justamente eso, sean representantes nuestros que puedan tomar decisiones que favorezcan a todos, ¿verdad? Sin tener en cuenta, como dijo Karina, sus intereses y su bolsillo. Yo creo que ese es el fin y el objetivo de todo esto, pero yo considero que es un paso, ¿verdad? Y creo que la estrategia para ganar derechos y para ganar lugares dentro de la decisión política de un país, para la mujer es muy necesaria leyes como esta y estoy a favor, creo yo, de que esto pueda salir en breve y que sea una realidad lo más rápido posible. Muchísimas gracias, Eduardo, también. Invitamos una vez más a nuestra teleaudiencia, la Universidad Politécnica y Artística, mediante una alianza de cooperación académica con la Universidad Autónoma de Chile, ofrecerá una conferencia magistral internacional denominada Reforma Constitucional con Perspectiva Latinoamericana, dictada por el doctor Teodoro Rivera Neumann, rector de la Universidad Autónoma de Chile, el martes 19 de junio a las 19 horas en la sede central de la UPAP. El acceso es libre y gratuito y se pueden enterar más ingresando justamente a la página web www.upap.com.py. A la vuelta de la pausa, nuestras conclusiones aquí en esta noche de domingo en Visión País. Una noche más de domingo compartiendo con ustedes justamente el debate al inicio de la semana en Visión País. Esta noche estuvimos hablando con dos politólogos y también con nuestros panelistas sobre la visión justamente de la ley de paridad sin paridad, los mitos y verdades sobre ese tema tan candente en nuestro país. La participación de las mujeres en un 50% que pasó por un debate en diputados, ahora pasa a la Cámara de Senadores. Es un problema cultural, es un problema de representación. Los partidos tradicionales están también ayornándose ante esta situación, como lo hacen los partidos nuevos, generando justamente esos espacios de participación. Temas muy interesantes nos dejan para la reflexión un domingo más aquí en Visión País. Esperemos que haya sido realmente de mucho provecho y que podamos reencontrarnos el próximo día domingo a partir de las 20 horas en otro análisis más de Visión País. Que pasen bien, feliz resto de jornada. Visión País. Este programa
fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.